¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, en este tutorial vamos a comenzar a realizar a nuestra hermosa galletita de jengibre niña. Les recuerdo que si es la primera vez que visitan mi canal, ya tenemos un primer video en el que les di la lista de materiales y todas las especificaciones para realizar a la galletita niña. También les recuerdo que ya tenemos en el canal desde el año pasado los tutoriales para realizar a la galletita niño, al galleto. Van a ver en este momento en un recuadro a la galletita niño que hicimos el año pasado, así es que ya tenemos a la parejita que tanto me habían estado pidiendo desde el año pasado. La petición de siempre, por favor suscríbanse y den like, apóyenme con eso, por favor, por favor. También los invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Los miembros del nivel intermedio ya están realizando desde hace algunos días a la hermosa galletita niña. Gracias con todo mi corazón a Iliana Ayes, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeliano, Fabiola Marín Morales, Josie Sousa, Yolanda Torres Sangüesa, Azucena Osorio, Canal Luco, Jenny Vega, Clau Coria, Carmen Marlene y Elizabeth Ramos. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos con la realización de los bracitos. Tomamos hebra de color canela y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y vamos a realizar a partir de aquí la vuelta número 2. Estaríamos realizando 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí ya hice mi primer punto bajo, en ese mismo punto voy a hacer otro punto bajo. Recuerden que siempre deben de marcar su primer punto, ya que prácticamente todo el proyecto lo estaremos realizando en espiral y si no marcamos ese primer punto sería muy fácil perdernos. Seguimos, vuelta 3, realizaremos un punto bajo, marcamos nuestro primer punto y después realizaremos un aumento. Recordemos que un aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos y vuelta 4, 18 puntos bajos. Seguimos, en la vuelta 5 comenzaremos haciendo el punto garbanzo. Hacemos una lazada, entramos al siguiente punto, lazada, sacamos, jalamos un poquitito así, vean, y vamos a tejer solo 2 de los 3 puntos que tenemos en el crochet. Vamos a repetir esto una vez más, lazada, entramos en el mismo punto, lazada, sacamos, jalamos un poquito y tejemos solo 2 de los 4 puntos que tenemos en el crochet. Ya lo hice 2 veces, vamos a hacerlo otras 3 veces más, lazada, mismo punto, lazada, sacamos, jalamos y tejemos solo 2 puntitos. Una vez más lazada, entramos en el mismo punto, lazada, sacamos y tejemos solo 2 puntitos. La última vez lo haremos en total 5 veces. Esta sería la vez número 5. Aquí debemos de tener 6 puntos. Vean, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ahora a tejerlos todos juntos. Y realizaremos una cadenita. Y ahora vamos a realizar
17 puntos bajos. Son los 17 puntos que nos restan para finalizar la vuelta. La estaríamos terminando con 18 puntos bajos. Seguimos, en la vuelta 6 haremos 18 puntos bajos. Muy bien, vuelta 7 comenzaremos haciendo un punto bajo, lo marcamos como marcamos siempre nuestro primer punto y después haremos una disminución. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos generalmente, tomaremos solo la hebra delantera del siguiente punto, hebra delantera del siguiente punto, engancho, saco y hago aquí el punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Vamos a repetir esto durante toda la vuelta. Un punto bajo y una disminución, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. En la vuelta 8 haremos cambio de color. El último paso del último punto lo vamos a deshacer. Solo el último paso del último punto. Retomamos con nuestro crochet el tejido y ese pasito que deshicimos lo vamos a volver a hacer ahora con hebra de color blanco. Ahí está. Así se hacen los cambios de color. A continuación vamos a dejar pendiente la hebra de color canela, la vamos a retomar en la siguiente vuelta. Jalamos un poquito para ajustar el punto. Ajustamos también la hebra de color blanco, que es con la que vamos a trabajar en esta vuelta, y vamos a realizar en ella, en la vuelta número 8, un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aprovechamos para ir perdiendo el sobrantito de hebra de color blanco conforme vayamos avanzando. Nuevamente hacemos cambio de color. Voy a deshacer el último paso del último punto que realicé. Así. Retomo la labor, pero la hebra de color blanco no la vamos a cortar. Ajustamos para hacer bien nuestro siguiente punto y pasamos la hebra hacia adelante porque con ella vamos a trabajar al final de la realización del bracito, un poco más adelante. Retomamos la hebra de color canela y con esa hacemos el pasito que habíamos deshecho del color blanco. Y comenzamos con la vuelta número 9. En lugar de tomar el punto completo, solo tomaremos el buclecito de atrás del punto. Y vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos, pero realizaremos toda la vuelta en bucle trasero. Dejaremos en espera la hebra de color blanco y vamos a realizar, ya tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente, de las vueltas 10 a la 21, un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 12 puntos bajos. Antes de finalizar el bracito, seguimos dejando en espera la hebra de color blanco. Dejamos en espera también la hebra de color canela, no la corten todavía, y vamos a rellenar el bracito. Como les dije en el primer video tutorial, los bracitos deben de ser rellenos perfectamente, que queden duritos, amigas, de tanto relleno, pero no lo vamos a rellenar completo. Vamos a dejar unas 5 vueltas sin rellenar. Esto nos va a permitir que el bracito tenga una caída muy natural, porque de otra manera los bracitos le quedarían muy levantados. Cuenten 5 vueltas o 6 y de ahí para abajo van a rellenar perfectamente. Lo que haremos a continuación es ubicar el dedito, lo tomamos como referencia y vamos a hacer una línea imaginaria hacia arriba y doblamos como están viendo. Entonces aquí me sobra un puntito, lo voy a deshacer para cerrar el bracito con puntos bajos, pero debe de quedar bien ubicado el doblez, como les digo, tomando como referencia el dedito. Retomamos la labor y el bracito lo vamos a cerrar con puntos bajos, tomando el punto de abajo en el que nos tocaría trabajar y el que esté inmediatamente atrás, en el otro lado, y hacemos un punto bajo. Siguiente punto de aquí donde nos tocaría trabajar y el punto que esté exactamente atrás, y hacemos también allí un punto bajo. Van 2, una vez más, tomamos ambos extremos del bracito, vamos por el tercer puntito,
Tomamos a ambos extremos del bracito, sería el cuarto punto. Vamos por uno más que sería el quinto. Y el último que sería el sexto, lo vamos a tomar en esta esquinita, vean. Por aquí lo vamos a tomar. Entonces, como ven, el bracito lo estaríamos cerrando con 6 puntos bajos. Al final vamos a hacer una cadenita para fijar. Ay, amiga, se me torció. Una cadenita para fijar, apretamos bien fuerte ese último punto y cortamos hebra. Y así nos habrá quedado el bracito. Aunque todavía nos falta el detalle que lleva aquí en esta parte. Ya ven que habíamos dejado en espera la hebra de color blanco. Vamos a colocar el bracito así hacia arriba y vamos a retomar el punto que esté más cerca de la hebra que dejamos en espera, y ahí vamos a entrar con el crochet y vamos a hacer aquí un punto bajo, volvemos a entrar en el mismo punto bajo y volvemos a entrar en el mismo punto y hacemos punto bajo. Esto es un aumento triple. Esto vamos a hacer en cada uno de los puntos que nos quedaron aquí libres. Un aumento triple en cada uno de esos puntos. Cuando hayamos finalizado nos tiene que quedar algo así, vean. Es este como glaseado que tiene la galletita en su manita. Nos vamos a ir al primer puntito y vamos a realizar un punto deslizado y una cadenita para fijar. Apretamos fuertemente y vamos a cortar nuestra hebra de tal manera que podamos sin ningún problema ensartar nuestra agujita lanera. La ensartamos y miren, nos vamos a pasar de aquí donde hicimos la cadenita para fijar, con la misma agujita lanera pasamos la hebra hacia el revés y por aquí abajo hacemos vamos a ir perdiendo la hebra. No es necesario hacer nudito ya que ya hicimos una cadenita para fijar. Pueden perder la hebra tanto como ustedes quieran. Pueden, si quieren, pasarse hacia la manita, jalamos y cortamos la hebrita sobrante. Y así es como nos tiene que quedar la manita. Miren el dedito, se le ve muy lindo. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual. No los vamos a ocupar por ahora, pero es muy importante comenzar por los bracitos. Vamos a hacer el cuerpo. Tomamos hebra de color canela y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y vamos a realizar a partir de aquí 6 aumentos, 2 puntos en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, realizaremos un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Y de las vueltas 7 a la 10 haremos 36 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Comencé la vuelta número 11, realicé 6 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. 2 puntos bajos y una disminución. Esta sería la primera vez. Debo hacerlo 5 veces más, en total 6 veces. Al final me van a sobrar 6 puntos, realizo esos 6 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos bajos. Así nos habrá quedado, ya empieza a tomar forma de piecito un poquitito. Antes de continuar vamos a colocar los plásticos que les pedí en la lista de materiales.
Yo voy a colocar aquí 4 para que quede bien, bien gruesecito. Recuerden que debe de quedar a la medida del piecito, tal vez un poquitín más pequeño. Lo vamos a acomodar muy bien, que quede bien centrado para que no se vaya a deformar el piecito, que ese plástico no quede chueco, que quede bien derechito. Una vez que quedó ya acomodadito, vamos a realizar en la vuelta 12. 6 puntos bajos. Después un punto bajo y una disminución 6 veces, nos van a sobrar 6 puntos al final, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Vuelta 13, 6 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y de las vueltas 14 a la 16 haremos 18 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Hacemos cambio de color a color blanco, dejamos en espera la hebra de color canela, que la vamos a retomar muy pronto, y vamos a realizar en la vuelta 17 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vamos a ir perdiendo el sobrantito de la hebra de color blanco conforme vayamos avanzando. Aquí ya hice la vuelta 18, la trabajé en bucle trasero y realicé un punto en cada punto, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vayan rellenando, por favor. Y en las vueltas 19 y 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 18 puntos bajos, trabajando ya con los bucles completos como lo hacemos normalmente. Así habremos finalizado la piernita. Como les digo, rellenen muy bien. Nos vamos al siguiente punto, hacemos punto deslizado, apretamos bien fuerte el punto y cortamos la hebra. Así nos habrá quedado el primer piecito, amigas. En este segundo no vamos a hacer el punto deslizado, porque vamos a aprovechar para unir con este punto esta que es la segunda pierna que yo hice. Muy bien, pero antes de hacer eso vamos a dejarlo un ratito en espera para hacer este detalle. Lo mismo que hicimos en los bracitos vamos a realizar. Se ubican en el punto que esté más cerquita, más cerquita de la hebra de color blanco, y entramos de esta manera con el piecito hacia arriba, tal y como están viendo. El piecito debe estar así. Ya que entraron en ese primer punto, vamos a hacer aumentos triples. Haremos 3 puntos bajos en cada uno de los puntos. Al finalizar, tal y como lo hicimos en el bracito, nos ubicamos en el primer punto, hacemos punto deslizado, cadena para fijar, apretamos fuerte, cortamos hebra y perdemos por aquí abajo. Así habremos terminado los 2 piecitos, vean. Así nos habrán quedado. Recuerden bien rellenitos, que queden duritos esos piecitos. Vamos a tomar este que es el segundo que hicimos, en el que no cortamos la hebra, y ubicamos la parte central de ese piecito. Ya que lo hayan ubicado, lo van a doblar de esta manera, vean. Aquí lo que estamos buscando es el punto central de la parte interna de la piernita. Tal y como están viendo, van a poner la marca de este lado. Muy bien. Entonces, esto nos va a ayudar a unir las piernitas. ¿Vieron cómo lo acomodé boca arriba, de cabeza más bien? Vamos a tomar la primer piernita que hicimos. Ubicamos el centro, doblamos, y al momento de doblar nos va a ubicar en el punto central de la parte interna de la piernita. Es importante que sigan estos pasos para que cuando estén haciendo el cuerpecito, la unión de vueltas quede hacia atrás. Si no lo hacen así, la unión de vueltas no les va a quedar atrás. Muy bien, vamos a retomar la labor y voy a realizar ahora los puntos bajos necesarios para estar aquí donde puse la marca. Recuerden, esta es la segunda piernita. No importa el número de puntos que tengan que hacer hasta llegar a esa marca. A lo mejor yo hago 6 y ustedes hacen 5, a lo mejor yo hago 6 y ustedes hacen 7. Lo más probable es que hagan los mismos puntos que yo, pero si no, no se preocupen. Lo único importante aquí es estar ubicados en el punto central.
Ah, ya iba a quitar esa marca, amigas, no. Voy a hacer esos puntos bajos, los puntos bajos necesarios hasta llegar a mi marquita. Les recuerdo, si ustedes no siguen al pie de la letra este paso, es muy probable que cuando ustedes continúen con la labor, la unión de vueltas les quede enfrente. No es tan importante cuando toda la labor es del mismo color, pero cuando hacemos cambios de color, pues no queremos que esos cambios queden enfrente. Así es que les pido de favor que sigan al pie de la letra las instrucciones de esta vuelta para que eviten ese problema. Ya llegué, ya hice el último punto bajo justo en donde tenía la marca. Voy a hacer aquí 6 cadenas. Muy importante que esas cadenitas las hagan flojitas. Si las hacen apretadas, más adelante que trabajemos en ellas les va a ser muy difícil. Así es que vamos a trabajar las flojitas sin trabajarlas demasiado flojas. Normal, no como solemos apretar los amigurumis. Ustedes dejan sus 6 cadenitas de manera normal, un poquitín flojita. Tomamos la primer piernita y vamos ahora a quitar la marca, y en ese punto donde tenemos la marca vamos a introducir nuestro crochet. Y vamos a partir de aquí, a partir de este punto en donde entré, a realizar los 18 puntos bajos que corresponden a esta segunda piernita. Ya terminó los 18 puntos y me estoy encontrando con las cadenitas de unión. Las vamos a tomar de esta manera, con el dedo medio por arriba y con el dedo pulgar por abajo. Aquí abajo está el derecho de las cadenitas y vamos a hacer un punto bajo en cada una de ellas. Miren, esta última la apreté un poquito y vean lo difícil que fue entrar en ella. Por eso les decía que las hiciéramos flojitas. Miren, aquí estas ya no están tan complicadas de realizar, ya se hacen muy fácilmente. Tampoco las hagan demasiado flojas para que no se vaya a ver el relleno. Entonces, llevo 2, llevo 3. Llevo 3, ¿verdad? Aquí con esta llevo 4, 5. Y me parece que esta es la última. Ahorita lo verificamos, amigas. Muy bien, ya hice mis 6 puntos bajos, uno en cada una de las cadenitas. Voy a hacer ahora los 18 puntos de esta pierna. Terminé, me estoy encontrando nuevamente con las 6 cadenas, solamente que ahora vamos a trabajar del otro lado y haremos un punto en cada una de esas cadenitas, un punto bajo en cada cadena. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera estaríamos terminando esta que es la vuelta 21 de unión de piernas con 48 puntos bajos. Vuelta 22, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Y de las vueltas 23 a la 26 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 26 con 54 puntos bajos. Hacemos cambio de color a color blanco, dejamos en espera la hebra de color canela y realizaremos en la vuelta 27 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Hacemos cambio de color a color canela. La hebra de color blanco la vamos a dejar en espera aquí adelante. Ajusten bien sus hebras y vamos a realizar en la vuelta 28 en bucle trasero un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, ya trabajando con el color canela.
De las vueltas 29 a la 37, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 37 con 54 puntos bajos. Ya vamos avanzando. Muy bien, antes de continuar vamos a realizar el detalle en blanco. Ponemos el cuerpecito así de cabeza y ya sabemos, ya lo hicimos varias veces. Nos ubicamos en el primer punto, en el que está muy cerca de la hebra de color blanco, y vamos a realizar un aumento triple en cada uno de los puntos que tenemos. Haremos 3 puntos bajos en cada punto. Así nos habrá quedado. Miren qué bonito se le ve este detallito a nuestra galletita niña. Recuerden, al final hacen punto deslizado, cortan hebra y pierden. Vamos a continuar. Vuelta 38, ya con el color canela, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos, y vuelta 39, 48 puntos. Vuelta 40, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos, y vuelta 41, 42 puntos. Vuelta 42, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos, y vuelta 43, 36 puntos. Vuelta 44, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Así nos habrá quedado. Recuerden, rellenen muy bien, que les quede bien durito. Hasta ahorita se para sin problemas. Vamos a realizar en la vuelta 45 para iniciar 6 puntos bajos, que son los que ya realicé. Esta vuelta es de unión de brazos. Así es que cuando hayan realizado esos primeros 6 puntitos, van a tomar cualquiera de los dos bracitos, teniendo mucho cuidado que el dedito quede hacia la parte de enfrente del cuerpo. Recuerdan que cerramos con 6 puntitos. Vamos a tomar este que está en la orilla. Recuerden, el dedito bien ubicado hacia adelante. Nos vamos al siguiente punto en el que nos tocaría trabajar del cuerpo, y hacemos un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Así. Tenemos que hacer 6 puntos bajos para ubicar el bracito en el cuerpo, ya que el bracito lo cerramos con 6 puntos bajos. Aquí voy por el segundo punto bajo. En el siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo, y hacemos punto bajo atravesando ambas piezas. Siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo, y hacemos punto bajo atravesando ambas piezas. Nos falta 1 o 2, amigas. Aquí está el penúltimo. Perdón, me sale un poquito de foco, pero ya vimos cómo se hace. Aquí está el último, el sexto. Siguiente punto del cuerpo, y hacemos un punto bajo. Asegúrense que no se estén saltando ni un punto cuando toman los puntos del cuerpo, amigas, ¿eh? El bracito quedó ubicado perfecto y con una caída perfecta. Vamos a realizar ahora los 10 puntos bajos que corresponden al frente del cuerpecito. Ya realicé esos 10 puntos. Vamos ahora a colocar el otro bracito. Recuerden, tenemos mucho cuidado que el dedito quede hacia el frente, y vamos a ingresar en el primer puntito que nos encontremos de este lado. El siguiente punto en el que nos tocaría trabajar del cuerpo, y hacemos un punto bajo. Cada brazo lo vamos a ubicar realizando 6 puntos bajos. Aquí va 1. Siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo, sin saltarnos ningún punto del cuerpo, y vamos a hacer otro punto bajo, el número 2. Repito, tal y como colocamos el primero, vamos a colocar este también. Vamos por el número 3. Y así hasta unir el bracito con 6 puntos. Al final les van a sobrar 2 puntos, los realizan y la vuelta se estaría terminando con 30 puntos.
Así quedó, amigas. Vuelta 46, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos y vuelta 47, 24 puntos. A partir de aquí vamos a realizar la cabecita. Por favor, sigan rellenando muy bien. No nos vamos a ir vuelta por vuelta con la realización de la cabecita, ya que lo único que necesitamos saber para realizarla son puntos bajos y aumentos, y es algo que ya sabemos hacer. Aquí les están apareciendo las instrucciones para realizar la cabeza hasta la vuelta número 69. No se preocupen si no saben leer instrucciones. Vamos a realizar, por ejemplo, en la vuelta número 48, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y así sucesivamente hasta la vuelta número 54. De las vueltas 55 a la 69 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 69 con 66 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a colocar los ojitos. Vamos a tomar nuestra agujita lanera y la vamos a colocar en la parte media del cuerpecito, en la entrepierna, miren, y de ahí nos vamos a ir a la parte central del cuellito. Acomódenla muy bien y donde les dé la marquita, más bien donde les dé la agujita lanera, allí van a colocar una marca. Recordemos que los ojitos van a ir colocados entre las vueltas 60 y 61. Pueden comenzar a contar las vueltas desde las piernitas hasta llegar a las vueltas correspondientes o de aquí del cuellito. Aquí hicimos una vuelta sin aumentos y disminuciones en la que hicimos 24 puntos bajos. Esa es la vuelta número 47. Yo desde ahí voy a empezar a contar, pero repito, si no quieren complicarse, pueden contar desde abajo, desde donde comenzamos con las piernitas. Como les digo, yo voy a comenzar desde aquí donde no hicimos aumentos ni disminuciones, vuelta 47, 48, 49, 50, 51, así hasta llegar a la vuelta 60. Aquí donde coloqué mi marca está un poquito abajo, así es que voy a tener que subirme 2 vueltecitas para ubicarme en la vuelta 60. Muy bien, vamos a ubicar ahí nuestra marquita. 2 vueltecitas arriba. Ahora sí, esa marca quedó entre las vueltas 60 y 61. Ya que ubicamos esto, los ojitos van con una separación de 8 puntos. Así es que a partir de la marca ya ubicada entre las vueltas 60 y 61, vamos a contar 4 puntos hacia la derecha. Aquí está mi marca y cuento 2, 3, 4 puntos. Aquí serían los 4 puntos, amigas, Una vez que contaron esos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y ponemos nuestra marquita. Vamos a hacer lo mismo ahora hacia el lado izquierdo. Contamos 4 puntos y colocamos nuestra marquita, nuestro alfiler. Hagan un ejercicio de observación, que se vean esas marquitas, esos alfileres centraditos. Lo más seguro es que así sea. Si ya los ven ustedes bien centraditos, podemos utilizar nuestra aguja plástica o el método que suelan ustedes utilizar para agrandar un poquitito el orificio. Y de esta manera colocaremos los ojitos. Estos como son ojos pequeños, va a ser mucho más fácil colocarlos. No tienen esta como patita tan grande. Ahí está colocado. Vamos a agrandar el orificio en la otra marquita. Déjenme contar de nuevo. Las que me siguen ya saben que me pierdo muy fácil. Ya cuento mis 8 puntos. Voy a introducir mi aguja plástica para agrandar el orificio y voy a colocar el otro ojito. Volvemos a hacer un ejercicio de observación. Acomodamos muy bien nuestra galletita niña, que veamos que se vea bien centradito, y si es así, pues procedemos a colocarle las arandelas por la parte de atrás. Las arandelas son estos como seguros que tiene la galletita por detrás de los ojitos. Le colocamos uno y en el otro ojito le vamos a colocar el otro. Si no tienen pincitas, es el momento de apretar muy fuerte, que queden bien colocaditos.
Si tienen pincitas como esta, pues vamos a utilizarla. Del lado donde está ese orificio que están viendo en la parte arriba de su pantalla, en este orificio van a introducir la patita del ojito y aquí va el ojito. De este lado va el ojito para que no se maltrate. Esa pieza que ven brillante y blanca es un tanto suave. Entonces vamos a colocarlo como corresponde. Primero atrás introducimos esa patita y ahora vamos a colocar la otra parte planita en el ojito y apretamos fuerte, fuerte, fuerte y así el ojo va a quedar perfectamente colocado. Lo mismo hacemos con el otro. Repito, ustedes pueden hacer esto con sus manitas como lo hemos hecho siempre, pero siempre es bonito utilizar ese tipo de artefactos. Una vez que quedaron bien colocados los ojitos, procederemos a seguir con la realización de la cabecita. Nuevamente no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Lo único que necesitamos saber son puntos bajos y disminuciones y es algo que ya sabemos hacer perfectamente. Les voy a dejar una vez más las instrucciones por escrito para que realicen la cabecita. Les recuerdo, vayan rellenando por favor porque el espacio se va a ir haciendo cada vez más y más pequeño. Un ejemplo, en la vuelta 60 vamos a realizar 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Y así nos seguiremos con todas las instrucciones hasta la vuelta 78. En la vuelta 79 haremos 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos bajos. No necesita soporte nuestra galletita de jengibre con un buen relleno. Si rellenan perfectamente va a poder sostener la cabecita sin ningún problema. Por favor, traten de utilizar la misma tensión en todo el proyecto. Al finalizar les va a quedar un orificio como el que están viendo en la imagen. Por favor, ignoren que es otro proyecto, pero para cerrar los puntos vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en este. Cortan la hebra suficiente para ensartar su agujita lanera. Lo que haremos a continuación, estaremos tomando solo el buclecito delantero de los 6 puntos que nos sobraron al final. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, ya que hicimos esto, lo único que haremos es jalar y se va a cerrar el orificio. Jalen fuerte, fuerte, fuerte. Aquí muy cerca de donde hayan finalizado haremos un nudito. Déjenme entrar, no puedo entrar aquí. Logré entrar, amigas. Hacemos nuestro nudito y vamos a entrar aquí justo donde se cerró. Aquí en el centro donde se cerró, entramos por ahí con nuestra agujita lanera y salimos por cualquier parte de la cabecita de nuestra galletita de jengibre y cortamos hebra. Hemos finalizado este tutorial. En el siguiente vamos a hacer todos los detalles que nos hacen falta, esos botoncitos que tiene enfrente, el glaseado de la cabecita, detalles del rostro, en fin. Por favor avancen que muy pronto estaremos finalizando con la realización de nuestra hermosa galletita niña. Por favor no olviden suscribirse y dar like.